Buenas tardes, profesor. Esperamos que usted se encuentre bien. El objetivo de este video es proporcionar información sobre el positivismo y sobre Augusto Comte. El tema trata de Augusto Comte y el positivismo. Es importante hablar de este tema ya que la corriente positivista tiene sus orígenes en el siglo XIX, donde los pensadores trataron de adoptar el modelo de la ciencia natural, tratando que sus disciplinas se parecieran lo más posible a ella para asegurar su cientificidad. Para lograrlo orientaron sus esfuerzos a la observación sistemática de los hechos sociales con el fin de extraer de ellos regularidades o explicaciones casuales. También hablamos de Augusto Comte, el fundador de la sociología, dio forma a esta concepción de la ciencia social en su célebre obra Curso de Filosofía Positiva. En ella Comte sentó las bases de la ciencia positiva, es decir, de un pensamiento racional acerca de los hechos que debía separarse tajantemente de la filosofía y la moral. Es importante presentar de esta forma este tema ya que el positivismo es la construcción de la ciencia social que pasó en el transcurso de ese tiempo, cuando fueron sus orígenes, etc. A la tradición se le denomina positivismo porque subraya el carácter positivo de la ciencia social, es decir, el énfasis en los hechos y no en los valores, y considera que no existe una diferencia radical que separe a las ciencias sociales de las ciencias naturales. Así que es importante reconocer el positivismo y a Augusto Comte, que es el fundador de la sociología y todos los sucesos. Augusto Comte y el positivismo. Comte a principios del siglo XIX creó la ciencia de la sociología, encargada de estudiar el funcionamiento de las sociedades y presentó una nueva teoría para sustituir a la religión. A esta le designó con el nombre de religión positiva, que posteriormente fue conocida como positivismo. Sostuvo que el progreso es la ley de la evolución humana y está producida como una inexorable fuerza misteriosa o divina que ha atravesado tres etapas o estadios en los cuales es posible visualizar cómo, a pesar de los retrocesos, la razón se ha ido imponiendo. Para entender la obra de Comte es necesario situarnos en la etapa histórica en la que desarrolla su reflexión, la primera parte del siglo XIX. El desarrollo de las ciencias naturales, de la mecánica y de la tecnología, así como fluir constante de una inusitada riqueza, hacía imaginar a los optimistas que se estaba llegando a una etapa de progreso irreversible en todos los órdenes. De esta forma, al ser testigo de los movimientos sociales franceses, intenta el estudio y por lo tanto el mejoramiento de la sociedad, es decir, que evolucione, pero que no cayera en revoluciones. Sin embargo, para analizar o mejorar la sociedad era ineludible una ciencia teórica de la sociedad. Es por eso importante el gran aporte que tuvo Comte, que si bien tenía preferencias valorativas sobre cómo debían organizarse las dos sociedades, su objetivo primordial era entender y explicar sus características y su funcionamiento. Para conseguirlo, aplicó el método científico, que había dado resultado a otras disciplinas adscritas a las ciencias naturales, y que sirvieron de modelo a la sociología. Entre los diversos aportes que tuvo Augusto Comte, podemos citar la ley de los tres estadios, la cual utilizó para dividir la historia de la humanidad en tres periodos. Según esa concepción positivista, los estudios sociales debían atenerse al uso de datos de la realidad empírica, aplicar métodos calculados y abstenerse de pronunciar juicios de valor, es decir, la sociedad respondía como la naturaleza, a leyes generales. Después de haber entendido un poco más acerca del tema del positivismo, su significado y todas sus derivadas, hoy ya conocemos algo más a fondo de las sociales, ya que esta palabra probablemente muchas personas no la conocían con ese significado. Ahora ya sabemos cómo una palabra puede tener un fondo y una información probablemente desconocida. Filosofía positivista. El positivismo como sistema filosófico se basó fundamentalmente en la experiencia y en el conocimiento empírico de los fenómenos naturales. En parte de lo anterior, el positivismo se considera a la metafísica y a la teología como sistemas de conocimientos imperfectos y inadecuados. El término positivismo fue utilizado por primera vez por Comte, autor de la obra que inició esta corriente de pensamiento.
Algunas de las características de la filosofía positivista es 1. La filosofía positiva, como tipo del conocimiento propio del último de los tres estados de la sociedad según la ley de los tres estados, se define como oposición de la filosofía negativa y crítica de Rousseau y Voltaire. 2. El término positivo hace referencia a lo real, es decir, lo fenoménico dado al sujeto. Lo real se opone a todo tipo de esencialismo, desechando la búsqueda de propiedades ocultas características de los dos primeros estados. 3. Lo positivo tiene como características el ser útil, cierto, preciso, constructivo y relativo, en el sentido de no aceptar ningún determinismo absoluto. En conclusión, después de haber entendido un poco más acerca del tema del positivismo, su significado y todas sus derivadas, hoy ya conocemos algo más a fondo de las ciencias sociales y en general de la materia, ya que esta palabra probablemente muchas personas no la conocían con ese significado. Ahora ya sabemos cómo una palabra puede tener un fondo lleno de información probablemente desconocida.